Hola, hola, nos volvemos a conectar. La red se ha caído de nuestro amigo. Vamos a esperar que se conecte. Va a estar en unos minutos nuevamente. Hola, Semei. Vamos saludando a los que se están uniendo. Bien, vamos saludando ahí a todos los que se están uniendo. Justo se ha cortado la comunicación que estábamos teniendo, así que vamos a ir esperando que Orlando se conecte, en lo que volvemos a reconectar con todos los amigos que nos han estado viendo. Estamos en vivo vía Instagram. Así que se conectan a Instagram. Hay muchos que se están conectando por primera vez a un enlace en vivo. Básicamente, hola Yovis. Básicamente es ver en el perfil, y en la parte de arriba están las circunferencias de diferentes personas, o a través del perfil en la parte de arriba, ahí se conectan en directo con nosotros. Estamos esperando a Orlando, quien está ahorita reiniciando el tema de sus equipos. Así que vamos a ir conectándonos. Bueno, en efecto estamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos, de la relación tan complicada que hay entre estos dos países. Hola Roxana, hola Carmen. Estos países, además, que se están peleando el poder político, el poder económico, están peleando básicamente la hegemonía en medio de una pandemia. Ya lo estaban haciendo antes de la pandemia, ¿no? Entonces ahora es simplemente una excusa para mostrar quién es eficiente. Estados Unidos, la política, hola Silvana, la política de enfrentar, la política de pelear con China no le está resultando totalmente productiva, porque ya es algo que a todas luces lo tiene en conocimiento todo el mundo. Es decir, se originó ahí. Muchos le pueden echar la culpa a China, otros no necesariamente lo pueden hacer responsable, pero más allá de ello, la política china está relacionada en ofrecerle a los países en América Latina y en el mundo su ayuda logística, ayuda a través de médicos, ¿no? Y está teniendo un gran poder, una gran conciliación, de la misma forma en la cual, o por la cual, tendría o mostraría mucho mayor debilidad frente a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se ha puesto en un afán de competencia en relación a China, porque si Estados Unidos solamente se quedaba en la crítica en relación a China, esto iba a poner en un contexto en el cual quien iba a ganar mejores o mayores bonos iba a ser China como tal, porque si bien es cierto, se le puede echar la culpa o no, en gran medida o no, a China en relación a esta nueva enfermedad, pero también es el país que más ayuda ha estado dándoles a todos. Entonces, al estarles dando mayor ayuda, mayor logística a los países, en cuestiones políticas o de imagen, lo van a ver como un mejor aliado. Para colmo de males, Estados Unidos saca una ley en la cual iba a congelar toda negociación o comercialización. De hecho, esta ley
era algo que la podía activar en casos de pandemia o en casos de crisis, y la utiliza porque su nación, al estar con la gran cantidad de infectados que tenía y la gran cantidad de muertos que tenía, empezó a coger todo lo que estaba en el mercado destinado, por ejemplo, a venderle a Perú. Recordemos el tema de 3M, y ya les había lanzado la advertencia que ellos podían tranquilamente decomisar todo lo que 3M iba a exportar, 3M Estados Unidos, ¿no? Y en relación a ello, trata de absorber todo lo que los productos que iban a partir a otros países, lo absorbe Estados Unidos. Ante ello, los países, al margen que hubiese cualquier presidente que le echara la culpa a China, se comunican directamente con China para tratar de obtener todo este tipo de material médico directamente con los países. Es por eso que muchos países han obtenido las pruebas rápidas, porque en esta relación con China ha habido la forma de tratar de que los aviones no hagan escala en Estados Unidos, como normalmente u obligatoriamente muchas exportaciones que venían incluso del mismo China, al hacer su escala en Estados Unidos automáticamente, por la norma, por la ley que le facultaba a él quedarse con todos los recursos para su población, la utilizó, y evidentemente en ese momento perjudicó a muchos países, y por supuesto a muchos países de América Latina, Sudamérica, y Perú también estaba incluido. Entonces, si bien es cierto la política norteamericana de culpar a China, finalmente no fue compartido por la mayoría de líderes en el resto de América Latina. Todo ello nos lleva, por supuesto, a tener en claro que si se mantenía una política contra o de protesta a China, China tranquilamente podía no apoyarte en este tipo de las adquisiciones que se empezaron a hacer en relación al material médico que necesitábamos, ¿no? Entonces este tema terminaría siendo muy perjudicial para cualquier país que se pusiera en contra de China. Ahora bien, les mencionaba también hace un momento que China ha jugado un papel muy importante. Hola, Johan Chávez, que está conectado también. China ha jugado un papel muy importante porque se ha mostrado como el gran país que en medio de la crisis ha apoyado con ayuda humanitaria. Primero fue y apoyó a Italia, que tenía en ese momento una gran cantidad de infectados. Su ayuda la ha exportado a países de Europa, y además de Europa, también ha empezado a hacer ayudas humanitarias con los diferentes países. Ha habido una comunicación entre el propio presidente chino a muchos presidentes de América Latina, y cuando estos presidentes empezaron a hablar o a hacer pública la comunicación que tenían con Xi Jinping, el presidente chino, Estados Unidos, semanas después, empezó a destinar donaciones a algunos países como parte de su ayuda humanitaria, ¿no? Después en la política, evidentemente, de poder evitar que las empresas norteamericanas le puedan vender o puedan exportar sus productos sanitarios, ¿no? a los diferentes países. Entonces, de algún modo ha tratado de no quedarse atrás con esta política necesaria y esta relación necesaria con cada uno de los países de América Latina, y por qué no del resto del mundo. Y por si fuera poco, evidentemente la ayuda, evidentemente el apoyo, la comunicación, la conexión que está teniendo China con otros países en el mundo
ha hecho que ahora sea un gran o principal aliado con la Unión Europea. Aquella Unión Europea que históricamente ha sido aliado de Estados Unidos se ha mostrado como tal, y China habría tenido un movimiento estratégico finalmente para poder tener la simpatía europea. Entonces estamos hablando que entre China y Estados Unidos, China es el país que más ha capitalizado la pandemia, ¿ok? Evidentemente van a haber teorías, o he leído teorías conspiracionistas, ¿no? Que mencionan que China creó, por ejemplo, la pandemia para mostrarse, o porque sabía que iba a ser más fuerte que el propio Estados Unidos, siendo la superpotencia mundial, ¿no? Entonces, el tema o la relación en el tema está destinada directamente a que esto, lo que sí es real, que esto termina siendo algo muy estratégico para un país que se supone ocupa el segundo lugar a nivel de las hegemonías mundiales, y sin embargo se muestra evidentemente logísticamente más eficiente, ¿no? Estados Unidos le ha echado la culpa a China porque empezó a llamar el virus chino. Su tono en llamar el virus chino actualmente ha bajado, ¿no? Evidentemente ellos hacen estudios de mercado, hacen estudios de investigación de opinión pública, y frecuentemente saben qué elementos están siendo contraproducentes en el lenguaje que habla Donald Trump a la población. Y esto añade a la desesperación del gobierno norteamericano, que para colmo de males hay elecciones justo a la vuelta de la esquina, ¿no? Hola Ricardo, a la vuelta de la esquina tiene Trump las elecciones. Esto para tener, vamos a ponernos, vamos a hacer el ensayo de ponernos en los zapatos del presidente Trump. Es decir, no la tiene fácil. ¿Por qué? Primero, tiene elecciones y él quiere ser reelecto. Segundo, se supone que es el país más grande del mundo, con la tecnología más importante del mundo, con las armas además más fuertes, que lo hace evidentemente la superpotencia que es, con la capacidad armamentística más dura, más fuerte a nivel mundial, a nivel del orbe, y no puede enfrentar la pandemia como a muchos presidentes en el mundo de manera exitosa, ¿no? Como de hecho le ocurre a la gran mayoría de países en el mundo que no pueden enfrentar o poco pueden hacer. Ahí está Orlando conectado, seguramente ya nos conectaremos en breve con él. Entonces, colocándonos o poniéndonos en sus zapatos, siendo el presidente más poderoso del mundo, y que sin embargo las recomendaciones iniciales que le hiciera a su población, y voy a mencionarlas. Primero, dijo que el coronavirus iba a ser una gripa simple que le iba a pasar a la población de manera inmediata. Dijo que solamente iban a haber 10 contagiados. De los 10 contagiados, iba a reducirse rápidamente a 5 y seguramente iban a quedar en 2 o 1 contagiado. Esas fueron declaraciones del propio presidente Donald Trump, en principio. En segundo lugar, y por si fuera poco, también mencionó que no iba a detener su campaña, ¿ok? Que no iba a detener su campaña en relación con lo que había venido haciendo, y iba a hacer su campaña estado por estado, y que esto no le iba a afectar a los Estados Unidos. Todo ello, al ser mentira en la actualidad, hace que Donald Trump carezca de credibilidad.
De hecho, una reciente encuesta, Orlando, Hola. ¿qué tal? Una reciente encuesta en la cadena de noticias que le es muy favorable a Donald Trump, le menciona como el presidente, le preguntan a la población si el presidente tenía credibilidad o en qué medida tenía credibilidad con los ciudadanos norteamericanos en relación a sus recomendaciones sobre el coronavirus, y solamente o menos de un 30% confiaba en lo que él dijera, y eso fue antes de recomendar que se tomara lejía, ¿no? Porque vimos en muchos la conferencia de prensa de Donald Trump, en donde recomendaba tomar alguna dosis de lejía y con eso se iba a limpiar, y el día siguiente hubieron alrededor de 100 infectados, ¿no? Entonces eso para parafrasear un poco las idas y vueltas por parte del presidente Donald Trump en relación a cómo está manejando la situación actual del coronavirus, ¿no? Ya lo tenemos a Orlando conectándose, y bueno, nosotros además no podemos mantenernos al margen de considerar que a pesar y de todo, el presidente apunta a una reelección, ¿no? Y esta reelección le está jugando o le está poniendo los nervios de punta, porque evidentemente es el puesto más deseado en Estados Unidos. Hola Orlando, ya estamos de ¿De qué vuelta. me perdí? ¿De qué me perdí? Tuvimos unos problemas técnicos acá, un apagón, interferencia de bulla con los computadores y no entendemos qué pasó. Pensamos que se nos había quemado el router, pero bueno, aquí estamos otra vez de nuevo cumpliendo. Qué bueno, muchas gracias, Enzo, por esperarnos. Sí, no te preocupes, más faltaba. La tecnología en la actualidad nos juega malas pasadas, y sobre todo porque hay bajones también en la red, ¿no? Salvo que por ahí un hacker no le guste la comunicación que estamos teniendo en relación a estos temas y te hayan bajado ahí el switch del internet. Mira, y lo quiero hacer público, Enzo, lo quiero hacer público aquí con el equipo de trabajo. No se nos hace raro eso, no se nos hace raro eso porque hay interferencias últimamente por todo lado y bueno, algunos tengo que hacerlo público porque creo que todos nos debemos cuidar de eso, pero nosotros tenemos aquí unas situaciones bien complejas con el tema de los hackers, especialmente con los estrategas políticos. En mi caso, la cuenta de Instagram ha sido hackeada varias veces, me la han congelado. Twitter también me la han congelado. O sea, esto es una guerra cibernética, que inclusive, Enzo, ese es uno de los temas que yo quería tocar hoy, porque tiene que ver con geopolítica, tiene que ver con una guerra. La guerra no es las bombas atómicas. La guerra no es como la Segunda y la Primera Guerra Mundial que fue a punta de bala, como decimos nosotros aquí coloquialmente. No, estamos hablando de bioarmas, estamos hablando de tecnología. Así que todos los ataques cibernéticos en este momento son una de las cosas que hay que tener cuidado todos. Inclusive, la decisión de Donald Trump esta semana, entre antier y ayer, de restringir la plataforma Twitter en Estados Unidos es por el mismo ataque cibernético que están generando, tratando de desestabilizar las naciones. Entonces, no se me hace raro esto porque nosotros tenemos, voy a decirlo de una forma coloquial, tenemos los perros olfateándonos en los hombros. Así de sencillo es. Y esto es una guerra política y esto es la geopolítica y así funciona el poder. Entonces, todo el que esté hablando en este momento de política, de Donald Trump, todo lo que es la inteligencia artificial está clasificando en este momento
las plataformas y los perfiles que están haciendo este tipo de pronunciaciones. Entonces, claro, lo que sucedió ahora no se nos hace raro, Enzo, de que sea este tipo de cosas por algunas situaciones que tenemos aquí en el país también. Entonces, bueno, quería proponerle, Enzo, y muchas gracias por esperarnos, y los compañeros que se están volviendo a conectar, gracias. Gracias porque esto no es fácil. Mucha gente puede decir, ay, es que es un Instagram Live, mira, pero esto no es fácil. Salir a las cámaras y hablar de toda esta temática, para esto hay que planear, hay que agendar, hay que saber expresar la temática, porque la comunicación política en este momento es bastante delicada. Entonces, bien, retomando el tema, Enzo, quería tocar, aquí tenía una de las preguntas, la parte tecnológica dentro de la geopolítica. Yo sé que Perú en este momento está pasando es uno de los países más afectados por lo de la pandemia, pero bueno, ¿cómo juega la tecnología entre el gobierno, la pandemia y el conflicto o la situación mundial que tenemos? Quería escucharte eso también, Enzo. Bueno, la tecnología en sí ha sido afectada porque tenemos, a ver, es como para poder explicarlo en sencillo, es la tecnología, y hablando del Internet, es como una pista, ¿no? Es una pista amplia, ancha, una carretera principal, en donde normalmente habían dos carriles corriendo, y ahora hay muchos autos para estos dos carriles, y de ida y vuelta, que evidentemente es lo que envías y lo que descargas. Es decir, por ejemplo, Netflix ocupa una gran cantidad de esta carretera, porque estamos hablando de vídeo. Las llamadas, las comunicaciones que hacemos también. Entonces, esto hace que la tecnología sea deficiente, y en evidencia hay bastante comunicación que hemos tenido, y cuyas fallas se han hecho sensibles, porque en efecto ha bajado la capacidad, y el tráfico ha aumentado en relación a las comunicaciones. Entonces, esto sin lugar a duda hace que muchas operaciones se puedan perjudicar, que muchos servicios puedan colapsar de una manera mucho más rápida. Estamos hablando que todos están actualmente conectados, o casi todos están actualmente interconectados. Al decir casi todos es porque en evidencia hay una parte de población rural, sobre todo en países de América Latina, en donde no están conectados o pueden no estar conectados, pero esta representación termina siendo un porcentaje bastante minoritario, ¿no? Sin embargo, importante, y sin embargo es un reto para los gobiernos interconectar a sus comunidades, porque actualmente el término de ignorancia se ha trasladado al campo digital, ¿no? Tener a población rural, o tener algún tipo de población con falta de interconexión, evidentemente hace muy difícil poder ejecutar, poder hacer gestión, poder brindar la ayuda necesaria, ¿no? Entonces, todo esto es importante y es un reto para las naciones realizarlo. En relación a los ataques hacker que mencionabas en un inicio, bueno, estos han existido, y ahora con la comunicación tan enfrentada entre Estados Unidos, China, Rusia, por qué no decirlo Venezuela, hay bastante de ello, y también hay aquellos quienes terminan evidentemente convirtiendo este tema en un delito, para aprovechar que las personas están conectadas y que no están acostumbradas a tener los cuidados necesarios, por ejemplo, para abrir una cuenta o hacer alguna transferencia bancaria, y están al acecho en cada uno de nuestros países para poder robarle centavos o de pequeñas cantidades, por ejemplo, para que no se percaten, y lo empiezan a hacer sistemáticamente, ¿no? Entonces, ahí hay mucho por avanzar por parte de los gobiernos. Las recomendaciones, evidentemente, de entrar a las páginas del banco, de las transacciones, tener antivirus originales y buscar conexiones seguras desde la propia
página del banco y no desde un link que te manden por WhatsApp, no desde un link que te manden por Instagram, no desde un link que te manden por Facebook o por correo electrónico. Enzo, aquí sucede algo. Y es que, bueno, ya por todo lo que nos pasó minutos atrás con el tema tecnológico, yo sí quisiera saber de tu parte, pues como analista social, pero también analista político y gubernamental. ¿Usted cree eso, que entonces las contiendas electorales después de la pandemia, o sea, post pandemia, van a cambiar como se venían trabajando anteriormente? Lo digo, ya para que me respondas, lo digo porque nosotros, tanto en Colombia y en otro país que tuve la oportunidad de direccionar campañas políticas, siempre hemos trabajado el 2.0, 3.0 y ahorita, 2020, empezó a entrar el 4.0. Pero ¿usted cree que debido a toda esta situación, las contiendas electorales van a cambiar? Sí, de hecho, el mundo ya cambió y va a haber una nueva normalidad, ¿no? Habrán algunas personas que no solamente extrañen, sino que quieran que todo regrese a como era antes, para partir de un contexto general. Sin embargo, fíjate que hay una gran concientización también de la población o de un gran grupo de la población en relación a cómo el estar sin dañar el medio ambiente ha hecho que ciertos espacios naturales se recuperen, ¿ok? Ahora hablemos de campaña. Tradicionalmente, tampoco se cuidaba el medio ambiente. Tradicionalmente, salvo en algunos países en donde hay excepciones, pues se colocan, se pegan, se pintan en las paredes, hay un gran material de imprenta distribuyéndose que termina mayormente en el suelo. De hecho, la campaña, vamos a llamarlo chicha entre comillas, o la campaña criolla entre comillas, Sí. se piensa que el volanteo es impactante, que el pintar paredes o ganar pinta de paredes o incluso llenar una plaza es significado de poder, cuando en realidad son incontables las campañas electorales que han podido tener una mayor cantidad de pintas, una mayor cantidad de papeles, una mayor cantidad de plazas llenas y no han ganado elecciones, ¿no? Porque al final son portátiles que uno con la economía necesaria las mueve y termina gustando, pero si estos son los únicos medidores que se tenían como victoria, pues evidentemente era engañarse a uno mismo, ¿no? Entonces, ahora la dificultad llega a un nuevo nivel y no faltamos a la verdad de decir que cada campaña tiene que ser innovadora para diferenciarse siempre de los demás. Ahora en pandemia estás obligado a innovar porque de lo contrario no puedes hacer política. Una de ellas es la comunicación similar a la que estamos teniendo y definitivamente la plataforma digital termina siendo básica y elemental. Entonces, eso era lo que quería que me respondiera. Porque es que, mira, discúlpame, te hago un paréntesis, Enzo. dale. Tenemos muchos consultores en América Latina y yo sé que aquí tenemos varios y bienvenidos para que de una vez también empecemos a analizar la situación. Lo que está sucediendo nos está exigiendo que todas las contiendas electorales prácticamente se están escenificando, según en mi parecer, según en mi criterio. Y esto nos está exigiendo de que las metodologías y las estrategias de las contiendas electorales tienen que ser totalmente diferentes a lo que veníamos antes de la pandemia y después de la pandemia. Claro. A ver, la estructura de la estrategia de campaña tiene, o sea, siendo la misma, cambia de canales o cambia de herramientas, ¿no? Modifica su lenguaje y se debe adaptar porque no es literalmente lo mismo tener
una comunicación física que una comunicación virtual, llamémoslo de ese modo. En efecto, las campañas presidenciales que se encuentran a menos de un año, tenemos la de Perú, tenemos claro, en Perú tenemos campaña el otro año, a inicios del año que viene. Ah, ya, 2021. 2021, bueno, también hay campaña presidencial en Ecuador, a República Dominicana. Muchos otros países han optado por no hacer elecciones, ¿no? Y prolongar esto un año más. Sin embargo, ya están siendo acusados sus presidentes de abusar del poder para no delegarlo y ponerse de acuerdo en medio de una pandemia y aprovecharlo. El tema termina siendo un poco más que delicado. Las plataformas actualmente nos permiten tener una gran comunicación y ya he sido objetado en algún momento o en algún panel justo por algunos compatriotas colombianos, en donde, por ejemplo, me decían, pero aquí hay ruralidad y, ok, tú no puedes hacer una investigación de mercado, una encuesta, una comunicación en medio de tanta ruralidad como hay en Colombia, que no es lo mismo. En evidencia sí, pero justo los estrategas políticos, el reto es digitalizar y utilizar la tecnología en donde no se pueda usar el Internet, ¿ok? A ver, diferenciemos los temas. Yo aseguro que el 80% de la campaña va a ser dentro de la digitalización y la tecnología, que no termina siendo el mismo término, porque la tecnología va más allá de la digitalización. Por ejemplo, es cierto que podemos llegar tranquilamente a las áreas urbanas y un sector de las partes rurales que sí están interconectadas. Ok, ¿y qué pasa con el otro sector de que no está intercomunicado? Pues bien, voy a darles un pequeño ejemplo, porque evidentemente no vamos a hacer un plan de campaña acá, porque cada ciudad, cada lugar o cada país tiene que ajustarse a un plan de campaña diferente. Pero en el norte de Chile, un municipio necesitaba llegar a zonas rurales para poder llevarles ayuda o canastas de víveres. Y lo que hizo fue utilizar drones, ¿ok? Para poder llevar estas canastas, y terminó siendo un uso de la tecnología, porque evidentemente tú no vas a llevar algo digitalmente, ¿no? Hay cosas que digitalmente todavía no podemos hacer, ¿no? En algún momento quizás se pueda hacer en el futuro, pero por lo menos hasta ahora no. Y se llevó la ayuda de manera efectiva y eficiente en los lugares rurales. No se expusieron a las personas, no se tardaron evidentemente todo el tiempo necesario para desplazarse en zonas rurales. Acá en Perú también hay ruralidad, pero termina siendo la creatividad, la imaginación para resolver problemas, ¿ok? Y para citarnos ahora en un segundo tema o un segundo ejemplo, y esta vez la especialidad que tengo, que es la investigación de mercado. Cuando ocurre la pandemia, yo siempre he priorizado hacer la investigación de mercado de manera tradicional, es decir, las encuestas, los grupos focales en campo, ¿no? Pero cuando ocurrió esto, de manera inmediata, viendo simplemente lo que ocurría con otros países, eso de esperar 15 días o tramos para ver qué pasaba cuando llegue el término de ese tramo que evidentemente los presidentes anunciaban. Nosotros, como cualquier estratega, como cualquier consultor, teníamos que ponernos en el peor de los escenarios. Entonces, lo que hicimos fue digitalizar nuestra investigación de mercado. Las encuestas, los grupos focales y otras herramientas más las digitalizamos, diferenciándose de que
las encuestas no son aquellas que se pueden colocar en Facebook y evidentemente a ver quién te contesta o le pones pauta publicitaria o algún equipo de campaña enterándose de la encuesta llega y la avasalla para que su candidato sea favorito. No. La empresa, o en este caso Imasolu, se encarga de seleccionar y hacer toda la estrategia de zonificación, toda la estrategia de selección, de segmentación del mercado, ¿no? Pero resulta que esto además nos dio una mejor ventaja. La ventaja que ahora no necesitábamos viajar a otro país, si en otro país nos contrataban o querían que hiciéramos algún tipo de investigación de mercado o de opinión pública, porque ya se habían roto fronteras. Entonces, por ahí no va a faltar alguien o algún consultor que, como te digo, ya había recibido este cuestionamiento en algún momento, que me diga, oiga, pero es que usted no está en Colombia y en Colombia hay una gran ruralidad. En efecto, sí, hay un gran sector rural, pero eso no quiere decir que no hayan base de datos de personas que se encuentren en el nivel rural. Y sí, en efecto hay en Colombia, y vamos a hablar de Colombia porque estuve justo también haciendo una investigación previa para Colombia. En efecto hay mucha base de datos que no sirve, pero hay bases de datos que sí sirven, ¿no? Entonces, las bases de datos normalmente se comercializan y es posible tener los contactos adecuados para hacer investigación de mercado con las bases de datos adecuadas, pero sí las hay. Evidentemente es un tema de contacto y de estrategia de relación pública para poder obtener esas bases de datos para ir a los segmentos más complejos. La investigación de mercado evidentemente tiene que seguir teniendo complejidades y para eso nos tenemos que desarrollar, al igual que una campaña política tiene que tener complejidades, y hay que desarrollarla, al igual que la venta de un producto fuera de la campaña política también va a tener complejidades para ser vendido, pero para eso evidentemente son los estrategas de marketing que tienen que descubrir las nuevas herramientas para poder vender su producto, y eso aplica a la política, eso aplica a la investigación de mercado, eso aplica a todo, es una ley general. Parafrasemos a Darwin, las especies tienen que adaptarse para sobrevivir. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí, mira, Enzo, de que esa situación de tecnología, de estudios de mercado, sino que es que se nos vuelve algo complejo, porque hay que ser muy claros con esto, y es que los políticos y los gobernantes apenas están haciendo un periodo de adaptación hacia la tecnología. Para las próximas contiendas, tanto como en Perú, Colombia y en los otros países americanos y europeos también, es una exigencia de que si yo quiero gobernar, necesito mínimamente de un buen equipo de comunicación, un buen equipo de comunicación, pero no tecnológico, sino el talento que sepa direccionar esto. Y yo como político, como gobernante, tengo que comprender la tecnología para poder llegar a esa gobernabilidad. Si bien estoy haciendo campañas o si estoy gobernando, saber gobernar por medio de la tecnología como tal. Entonces yo pienso de que digamos que estamos afrontando una situación en eso de que es exigente y si yo quiero ganar las próximas contiendas, sea estratega, sea político o sea gobernante, debo hacer las cosas como bien hoy el panorama nos lo está presentando. Y nuestra herramienta número 1 se llama tecnología. Yo quiero ir cerrando, Enzo, con esta última pregunta. Bueno, y entonces, América Latina, ¿qué? ¿Qué va a pasar entonces con toda esta situación? Desde su análisis gubernamental y político, compártanos ya este último punto para ir cerrando, Enzo, si es tan amable. ¿Qué viene para América Latina? ¿Qué viene con las relaciones gubernamentales, hablando de las dos potencias, Estados Unidos y China? Bueno, América Latina, la América Latina que no depende económicamente de Estados Unidos o China es
es decir que esa relación no existe cuando sí existe, y la estrategia de Chile, de Perú, ¿por qué no decirlo de Colombia? eh, Incluso la mexicana, ¿no? Que tiene la dependencia eh, socialista, ¿no? Y la simpatía y la protección socialista, no puede ser ajena tampoco a la relación de Estados Unidos, ¿ok? Entonces, es estratégico para cada uno de los países, parafraseando nuevamente lo que te mencioné al inicio, de tener la pelota en medio de la cancha, no irse, digamos, y no has escuchado ningún discurso en relación de yo me voy con la economía china e ignoro a la norteamericana, o tampoco vamos a escuchar yo me voy con la economía norteamericana e ignoro a la china. Creo que los países, sean de izquierda o de derecha, sean socialistas o no lo sean, saben perfectamente la dependencia que tienen de ambas economías, porque evidentemente y en muchos rubros están peleando entre el primer y segundo lugar, tanto en exportaciones como en importaciones. En algunas cosas China, por supuesto, va a ser mucho más avasallador, como por ejemplo la cantidad de productos chinos que hemos estado comprando. Y Estados Unidos evidentemente también compra, es un gran comprador, ¿no? Chile se beneficia de China, lo mencionaba hace rato, sobre todo, por ejemplo, con la venta del cobre, y evidentemente no por ese contexto va a pelearse con uno de los dos países, y ninguno de los dos países le va a exigir, como antes sí hubiera ocurrido, porque los contextos han cambiado. Antes Estados Unidos sí se podía dar el lujo de decir o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Recordemos que hace 3 presidentes, estamos hablando de Bush hijo, mencionaba esa frase, ¿no? ¿Están con Estados Unidos o están contra Estados Unidos, ¿no? Un poco más y eras terrorista si es que no compartías la política públicamente de mencionarte a favor de los Estados Unidos. Esa realidad es diferente ahora. Los países no pueden exigir, o por lo menos el estilo ya ha cambiado, de tal modo que va a ser estratégica la comunicación y el comportamiento de los presidentes, pero no van a ir ni van a mencionar que ellos tienen la camiseta de un solo país bien puestos, porque además y de manera especulativa no saben en qué va a terminar la relación China con Estados Unidos. Por ejemplo, a estas alturas, nada garantiza que Donald Trump se vaya a una reelección con la pérdida de popularidad, con los problemas económicos del país, y por eso decía que se encuentra tan desesperado por reabrir su mercado, a pesar de las recomendaciones médicas y científicas. Tenemos la mayor tasa de desempleo en la historia de los Estados Unidos, una de las mayores crisis económicas más fuertes y más graves que la depresión, con efectos directamente en la vida de los norteamericanos. Entonces, la reelección de Trump está siendo muy complicada. No digo que imposible, porque tú sabes que en el mundo de los estrategas políticos todo puede ser posible, pero la tiene muy difícil. Y en Estados Unidos hay un estudio que se llama Las llaves del poder, y estas llaves justo tienen que ver con ciertos requisitos que el presidente tiene que tener históricamente para ganar una reelección en Estados Unidos, ¿no? Una de ellas es que la economía sea estable, y no lo es. Otra de ellas, ojo, es que Estados Unidos esté en guerra con otro país, ¿no? Entonces hay ciertas llaves del poder, y obviamente al presidente de Estados Unidos, para ser reelecto, según este estudio, tiene que tener la mayor cantidad de estas llaves, o por lo menos la mayoría. No nos sorprenda que Estados Unidos busque hacerle la guerra a un nuevo país para tener una de estas llaves del poder, porque, por ejemplo, y creo que este es el ejemplo más importante, habría que ampliar
los estudios para ver las llaves del poder en países, en otros países como en América Latina, porque si te das cuenta, la crisis ha hecho que que muchos presidentes suba su popularidad, ¿no? Martín Vizcarra en Perú, tu presidente de Colombia también, y evidentemente presidentes que han tomado decisiones correctas, ¿no? Al margen de los enfrentamientos internos y de la política interna que cada país tenga. Ante la crisis hay una gran unidad nacional, o hay mayor unidad nacional, y eso hace que los presidentes tengan mejor aceptación. Bueno, una relación un poco diferente ocurre y va a ocurrir en los Estados Unidos, y en China también, ¿no? Bueno, en China no hay elecciones, pero China estratégicamente le importa estar bien con la mayor parte del mundo. Te decía en el momento, o mencionaba en el momento que se trató la comunicación, que China ha ganado una alianza estratégica con la Unión Europea, porque si te das cuenta, cuando esto empieza a ocurrir, Estados Unidos no solo cierra sus fronteras, sino retiene la venta que los países le habían hecho a Estados Unidos de compra de los insumos para la pandemia, de los insumos sanitarios que se necesitaban, los retiene para su país con una ley que le facultaba hacer esto al gobierno de Estados Unidos, además. Y China lo que hace, ni bien empieza a tener el control de la pandemia y construir evidentemente un hospital en 10 días, era mostrarse como el país que logísticamente estaba mejor preparado. Llevó inmediatamente la ayuda a Italia, que en ese momento Italia estaba como el país más castigado de la Unión Europea, y ahora termina teniendo una alianza estratégica con la Unión Europea. Entonces, estratégicamente, mientras Estados Unidos o el gobierno de Donald Trump está más preocupado en su campaña a la reelección, y como te reitero, no nos sorprenda que le declare la guerra a un país porque necesita tener la mayor cantidad de estas llaves del poder, claro. No debería sorprender que finalmente China, a pesar de que el coronavirus se pudo iniciar en su propio país, tenga una mejor estrategia de comunicación y de acciones concretas, como llevar ayuda o mayor ayuda eficiente a países del resto del mundo. Y es una propaganda porque evidentemente cada acción que hace y se publicita termina siendo una propaganda a la imagen de China, y ya haremos más adelante una evaluación de qué tan eficiente ha sido la propaganda de China en relación al tema del coronavirus, ¿no? Y nada, las relaciones terminan siendo básicas e importantes, y de momento en el ajedrez de la política internacional China se termina moviendo mucho mejor con Estados Unidos, porque también no tiene la presión que tiene actualmente, digamos, la hegemonía más grande del mundo, que es Estados Unidos y que es Donald Trump, porque está en una situación francamente desesperada para luchar por su reelección, y esto evidentemente le puede jugar muchos traspiés en la política norteamericana, como ya lo ha hecho, como lo ha hecho desde el inicio de la pandemia, al minimizar los daños y al buscar culpables como la OMS, llamar al coronavirus el virus chino, y al final, si te das cuenta, ya no lo está llamando el virus chino, ¿no? Porque al final, estratégicamente o comunicacionalmente, cuando tú terminas atacando a alguien de manera feroz, puedes terminar victimizándolo, y más si el país solo te contesta puntualmente y se pone a ayudar a los demás. Evidentemente la percepción es, oye, a este país lo están atacando, pero es el país que se comunica con mi presidente, que viene y nos hace donaciones, que nos soluciona los problemas que Estados Unidos nos causó porque retuvo las mercaderías sanitarias, etcétera, ¿no? Entonces, al final, revertir una crisis es la gran estrategia política de China, y vaya que está ganando muchos adeptos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con usted, Enzo. Bueno, de todas maneras hay que estar pendientes con lo que viene. Creo que seguimos en un proceso de cambio, estamos en un proceso de contingencia donde puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa tanto en Perú como en Colombia o en cualquier parte del mundo. Y pienso que como estratega político, como politólogo,
hay que estar muy pendiente. Desde Perú pienso que Perú tiene un papel bien importante no solamente para Latinoamérica, sino para todo el mundo a nivel gubernamental. Y creo que nos vamos a seguir comunicando, Enzo. Creo que nos vamos a seguir reuniéndonos. Ojalá no sea solamente virtual, sino que podamos regresar a los eventos para poder compartir y poder seguir evolucionando en este proceso de lo que es una estrategia política y lo que es una geopolítica como tal, siempre y cuando sea para algo positivo, porque en estos últimos meses es impresionante la cantidad de noticias negativas que hemos tenido y eso ha generado algo psicológico. En los live anteriores que he tenido, tuvimos el neurólogo Eduardo de Ecuador y nos hablaba de que ha generado un impacto negativo en la población de tantas noticias negativas. Y de eso se ha aprovechado, se ha retroalimentado los gobiernos para poder gobernar y poder darle un direccionamiento a esta contingencia. Sin embargo, viene tecnología, vienen nuevos escenarios y espero que nos veamos ahí pronto, Enzo, para poder seguir compartiendo. Bueno, Sí, dale, de dale. hecho, para retomar el tema que mencionaba, sí, de hecho, tenía programado por lo menos un par de viajes en relación a presentaciones y Claro, concursos que ya estaban agendados. eh, igual. y imagínate, ¿no? Bueno, pero los países igual continúa, uno de ellos era México, por ejemplo, y en México igual se está tratando de programar, es decir, los países sí se mantienen bastante optimistas, y nosotros en la pandemia tenemos además la difícil tarea de no dejar de hacer nuestro trabajo, de digitalizar nuestro trabajo, y por qué no que estas competencias incluso que se hacen en México o en Estados Unidos termine siendo también una motivación, y quizás este año muchas terminen siendo solo virtuales, pero que este ánimo, Orlando, no deje, no nos deje, no nos corte el foco de la creatividad, no nos deje utilizar, y es algo que yo siempre menciono, la crisis nos saca lo mejor y lo peor de nosotros. Entonces, elijamos lo mejor de nosotros, manejemos nuestras emociones, porque evidentemente no es fácil y no todo el mundo procesa las crisis del mismo modo, pero hay que primero desde nosotros mismos creer en nosotros mismos, creer en que todo puede ser posible, porque antes que nada tenemos que estar convencidos de nosotros mismos para luego salir y hacer de este un mundo mejor en medio de una crisis, ¿no? Revertir la crisis como una de las personas que está conectada nos mencionaba hace un momento, revertirla de tal modo que podamos obtener lo mejor de nosotros en todos los campos, en el campo de la estrategia, de la comunicación, de las ventas, de las elecciones, etcétera, ¿no? Esto es un principio que aplica para todo, y nada, yo espero en algún momento que nos podamos ver en algún evento físicamente, pero hay que dar lo mejor de nosotros, Claro que sí. y virtualmente toca de momento, ¿no? Enzo, voy a aprovechar ya para cerrar dos cosas. La primera, queda cordialmente invitado para Colombia. Apenas abramos fronteras, Colombia tiene elecciones también próximamente y sería interesante poder traer a los escenarios de Colombia para quizás podamos trabajar hasta juntos. Sí, Y claro, ¿no? lo segundo es que la conversación, o bueno, el live que tenemos, por favor, como tú ya quedas coordinando ahí el live, por favor lo compartes ahí en TV, Instagram TV, para que quede el memorial, porque la primera parte se borró todo, no pudimos hacer el memorial allí para poderlo publicar, para poderlo compartir. Entonces te Sí, pido ese claro. favor, ¿listo? No te preocupes, por supuesto que sí, yo aquí me encargo.
Y nada, bueno, sigamos para adelante y lo que se pueda trabajar en conjunto, lo que podamos ver, somos países hermanos y nos une mucho más que la cultura, el ser, digamos, tenemos características muy similares en América Latina, entonces Sí. eso nos lleva, además de escenarios similares, a poder dar lo mejor de nosotros y nada, qué bueno que ojalá podamos coincidir en alguna campaña y desde ya te agradezco tu invitación a Colombia, es por supuesto muy bien aceptada y lo que podamos hacer en inicios o de pronto en el campo digital y luego físico cuando hayamos desarrollado esta pandemia, cuando ya la hayamos vencido, pues evidentemente, ¿por qué no tener mayores coordinaciones con esta nueva normalidad? Física o a distancia, pero el mundo ya cambió y va a cambiar para siempre si queremos Total. que sea un mundo mejor, ¿no? Claro que sí, Enzo. Bueno, entonces ya es un compromiso. Entonces, aquí en Así es. Colombia lo estamos esperando entonces. Apenas tengamos fronteras abiertas, de una empezamos aquí a construir los eventos, a recuperar lo que veníamos trabajando antes de las contiendas. Y bueno, va a ser uno de los primeros invitados entonces para poder compartir. Y yo sé que la gente, los candidatos, los políticos en Colombia van a estar muy complacidos de poder escuchar el conocimiento que usted trae. Que por cierto, en el comienzo de la conversación, del live, hice pues una pequeña presentación rápida de todos los premios que tienes, los estudios en España, las presentaciones y los estudios en Washington que también tuviste. Entonces, sería muy importante traer personas como usted a nuestro país y a nuestro escenario político. Entonces, no siendo más, por aquí nos está hablando Luz, una gran amiga de acá de Colombia, Transformando Vidas, una especialista, psicóloga. No, Claro que va a quedar grabado el live, va a quedar allí en TV e Instagram para que puedan ver esta última parte. Ahí nos disculpan de que la primera parte no se pudo grabar. Listo. Entonces, bueno, Enzo, ok. muchas Un gracias. gusto y hasta siempre, ¿ah? Nos vemos Hasta siempre. sí, y gracias a todas las personas que se han conectado y han podido compartir de este evento y que por supuesto haya muchos más. Claro Gracias, que sí. gracias. Por aquí también está Cristian Arroyave, está también saludando, uno de los grandes políticos en Colombia, con un gran historial, concejal, líder, y ahorita próximo a la Asamblea o al Senado, me imagino, Cristian. Aquí vamos a tener a Enzo próximamente, entonces, para que siga conectado con nosotros. Listo, saludos Cristian, saludos a todos los que están conectados. Gracias Orlando. Seguimos en contacto entonces. Ok, Chao. chao. Listo. A ver.